días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Diversas informaciones constituyen llamados de atención muy importantes en la madrugada de este 1 de diciembre. Se inicia el último mes de este muy difícil año 2020. Por supuesto, tenemos que hacer referencia a las afirmaciones hechas en el contexto de un evento político por el dirigente oficialista Diosdado Cabello. Dijo palabras más, palabras menos. De todas maneras, pueden ubicar el video donde están sus palabras textuales. Palabras más, palabras menos, dijo: el que no vota no come. Vamos a aplicarle una cuarentena al que no vote. Una cuarentena alimentaria. Castigo, pues, castigo por hambre a quien no siga la directriz política del gobierno. Yo creo que eso permite, pues, sencillamente terminar de ilustrar todo lo que aquí afirmamos a propósito de la agresión contra la organización no gubernamental Alimenta la Solidaridad. El gobierno pretendió justificar esa barbaridad diciendo que era por supuestas opiniones o actitudes o conductas políticas de Roberto Patiño en el ejercicio, por cierto, de su condición de ciudadano venezolano, que puede optar por las preferencias políticas que le dé su gana. Acá dijimos que no, acá dijimos que el tema no eran las preferencias políticas de Roberto Patiño, que el tema es que la actividad de Alimenta la Solidaridad, al llevarle alimento a más de 25,000 niños venezolanos, le abre un boquete a la estrategia perversa del oficialismo, instrumentada por el sector más radical y más irresponsable del oficialismo, de controlar por hambre a la población. Bueno, aquí lo está demostrando el señor Diosdado Cabello de su propia boca, con sus propias palabras. Otra información destacada en esta madrugada del lunes 1 es que el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, la OFAC, sanciona a una empresa china, la CIEC, por apoyar al gobierno de Maduro en el socavamiento de la democracia venezolana. Concretamente están señalando a esta empresa de suministrar al régimen de Maduro tecnología de punta para monitorear Internet, para restringir Internet e incluso para espiar a sus opositores. Esta empresa tiene presencia en más de 200 países y es, de acuerdo a la versión que da el Departamento de Estado norteamericano, la empresa que mantiene la tecnología llamada Gran Cortafuego en China, que es un mecanismo masivo de espionaje, control y monitoreo. Tuvo el cinismo una persona cercana al régimen, una de estas personas que escribe lo que al régimen le convenga. Qué bueno que cuando se les caiga la señal en Internet no se quejen, eso es producto de las sanciones, porque esa empresa estaba trabajando acá para ayudar a mejorar el servicio de Internet. Qué desgracia, chicos. Tenemos el Internet más malo, más lento y más caro de América Latina, del planeta. Y vienen con un cuento de esa naturaleza. Esta empresa fue, al parecer, la que en el año 2013 vendió ese sistema de monitoreo al gobierno de Maduro. Bueno, estas dos son informaciones que, digamos, enmarcan el arranque del mes de diciembre en nuestro país, demostrativas de cómo desde la más alta tecnología hasta el más vil chantaje alimentario, todo es utilizado por el régimen para mantenerse en el poder. Son absolutamente incapaces de cualquier cosa que tenga que ver con el bien común, pero son capaces de hacer todo con tal de atornillarse en el poder. En tanto, ¿qué hace el campo democrático para romper ese monopolio del poder? Hoy vamos a tener el programa dedicado a precisamente informarnos y reflexionar sobre eso. Hay una iniciativa en marcha convocada por sectores de la sociedad civil venezolana
y apoyada por la Asamblea Nacional. Esa iniciativa es la llamada Consulta Popular, que está fijada desde el día 5 de diciembre, es decir, desde el próximo viernes hasta el 12 del mes en curso. Tenemos en línea de esta iniciativa popular, de esta iniciativa ciudadana. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuál es el sentido, el propósito, la naturaleza y los objetivos de esta iniciativa. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, ¿cómo estás? Agradecido nuevamente que me permitas la ventana informativa que tanta difusión tiene en Venezuela como es tu programa, el Radar de los Barrios, para poder llegar a toda Venezuela. Efectivamente, formo parte de un equipo de tachirenses que desde hace años venimos planteándole a Venezuela la necesidad de consultar a la fuente de las leyes, de consultar al pueblo de Venezuela como depositario de la soberanía para que exprese libremente su opinión, ya que el instrumento que normalmente se usa en todos los países del mundo, que son los organismos de carácter del oficialismo, como es el Consejo Nacional Electoral. En vista de esta circunstancia repetida a lo largo de los años, y tengo que recordar acá, Chuo, en el momento en que tú estuviste como representante de la sociedad en la Mesa de la Unidad, que también en esa oportunidad fui popular cuando nos suspendieron aquel referéndum revocatorio famoso en Venezuela. Sin embargo, no se nos prestó la atención en aquel momento y pasó lo que pasó históricamente. Pero en una segunda oportunidad también estuvimos planteándole al pueblo de Venezuela que fuésemos desde la fuente de las leyes, desde la base misma de la sociedad, los que convocáramos a un proceso constituyente originario para que de allí de donde emanan los órganos del Estado emanara una orden inequívoca del pueblo venezolano que permitiera expresar esa voluntad que desde hace años está reprimida. Tampoco nos prestaron la atención requerida en aquella oportunidad, Chugo, y vino el régimen y nos convocó de manera fraudulenta, como lo hicieron, una constituyente originaria que está en funciones, pero la cual está desconocida a nivel internacional. Bueno, en esta tercera oportunidad nuevamente, un equipo de tachirenses fuimos a los centros del poder en Caracas y le pedimos a nuestros dirigentes políticos que nos prestaran atención nuevamente en permitir que este mecanismo se volviera a expresar para poder canalizar el gran descontento social existente en Venezuela, que según todas las encuestas ronda el 90%, y en esta oportunidad, a nuestra manera de ver un poco tarde, pero aún válido, se nos prestó la atención necesaria para, dentro del marco constitucional y dentro de la doctrina de Simón Bolívar, que es la que pauta la Constitución, muy violada, por cierto, del 99, permitiéramos que esa República Bolivariana de Venezuela, que dice el artículo número 1 de la Constitución, que es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, se le permitiera la expresión. ¿Y por qué hago referencia importante a este artículo, que es el primero de nuestra Constitución? Porque es que la doctrina de Simón Bolívar ha sido muy valiosa. De hecho, nos dio la libertad a varios pueblos de Sudamérica. Y dice lo siguiente, Chugo, en una carta que le escribe Simón Bolívar a Santander en 1826, en una situación similar que presentaba Venezuela en aquel momento, históricamente similar a la de hoy en día, donde los órganos del Estado están todos en manos de un solo poder. Le decía Bolívar a Santander, en una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Usted dirá que esto no es legítimo, y yo a la verdad no entiendo qué delitos se cometen ocurrir a la fuente de las leyes para que sea el pueblo quien remedie un problema que es del pueblo y que solamente el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos y por lo mismo superior a toda ley, pero más que todo es eminentemente popular y por lo mismo muy propio de una república eminentemente democrática. Simón Bolívar. Fíjate tú que en este momento ya le decía Bolívar a Santander la importancia de la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo, como lo dice el artículo 5 de la Constitución, pero la segunda parte de este artículo, que es muy importante, Chugo, que dice, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a esa soberanía están sometidos. Bueno, si nosotros sabemos que en Venezuela el 90% de la soberanía popular está en contra de las condiciones en que estamos viviendo los venezolanos, estamos en contra de un régimen que, como tú bien lo decías en la antesala de este programa, nos ha traído la miseria, el caos, el desastre en este país,
tenemos a los venezolanos comiendo basura en los semáforos y es público y evidente, a cada rato lo vemos por allí. Tenemos problemas que no tenemos ni siquiera los servicios básicos mínimos. No hay luz en muchos pueblos de Venezuela, no hay agua en muchos pueblos de Venezuela. La moneda nuestra no vale absolutamente nada, Chugo. Ayer estaban viendo en las redes el nuevo billete de 1 millón de bolívares con el cual, que parece que va a circular próximamente en esta Navidad, y con el cual no compramos ni siquiera medio cartón de huevo, Chugo. Entonces, si los servicios básicos, que es lo básico que tiene que hacer un gobierno, no están cumplidos, quiere decir que los órganos del Estado no están funcionando. Y si esos órganos de Estado emanan de la soberanía popular, pues necesariamente, como le dijo Bolívar a Santander, tenemos que recurrir a esa soberanía popular para que se exprese y de esa manera se restituya el hilo constitucional. Entonces el problema lo tenemos, ¿cómo hacemos para que esa soberanía se exprese si el poder electoral está secuestrado? Bueno, nosotros conseguimos una rendija en la Constitución y esa rendija nos la dio el artículo número 70, que nos dice que en ejercicio de la soberanía son medios de participación y protagonismo del pueblo, la consulta popular y las asambleas de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Fíjate bien lo que dice el artículo. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la consulta popular y las asambleas de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Pero ¿cómo hacemos para que eso no pase por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, es que el artículo 293, que nos dice las funciones del Consejo Nacional, fue la que nos dio la vía, porque entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, y permíteme que te las lea textualmente, dicen, son funciones del Poder Electoral la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referéndums. Punto, final. Fíjate que no incluye ni la consulta popular ni las asambleas de ciudadanos. ¿Eso qué nos quiere decir, Chugo y venezolanos que nos oyen? Que las consultas populares y las asambleas de ciudadanos son un evento constitucional, pacífico y electoral, pero es organizado por la ciudadanía, no por el Consejo Nacional Electoral. Pero eso no significa que por no ser constitucionalmente función del Consejo Nacional Electoral no sea un evento electoral. Es un evento electoral, ¿verdad?, pero no organizado por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, sus decisiones, como lo dice el artículo 70, son de carácter vinculante. No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Entonces, de esta manera podemos nosotros los venezolanos expresar el gran descontento social existente en Venezuela a través de este mecanismo que cumple las premisas que nos piden los organismos internacionales. Es un mecanismo constitucional, pacífico, electoral y democrático que está totalmente amparado por la Constitución del 99 y en el cual, según el artículo 333, también dice que todos los venezolanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar en el restablecimiento y la efectiva vigencia de la Constitución. O sea que todos los venezolanos que no estamos investidos de autoridad, que somos el 99% de los venezolanos, tenemos el deber constitucionalmente de contribuir al restablecimiento del hilo constitucional. Y entonces, como vemos, allí se nos presentan a nosotros una vía totalmente, y yo insisto en este término y quiero que le quede grabado a los venezolanos que nos oyen, que es constitucional, que es pacífico, que es electoral y que es democrático, pero además que las decisiones que de allí emanen son de carácter vinculante, o sea, de obligatorio cumplimiento. Y ese es el mecanismo que le estamos planteando nosotros a los venezolanos, que recurramos a la Constitución del 99, amarrados del texto constitucional, para que podamos expresar el gran descontento social existente a lo largo de 3 preguntas que son las que se le están formulando a los venezolanos para que sean contestadas en este evento al cual estamos invitando a partir del 7 de diciembre hasta el 12 de diciembre para que podamos expresar libremente, constitucionalmente, pacíficamente y electoralmente la opinión del gran descontento social existente en Venezuela, para que entre todos los venezolanos podamos, al responder o al participar en este evento, las 3 preguntas que se están haciendo y que son las siguientes, y quiero leerlas textualmente, las que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Legítima. La primera: ¿exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? ¿Sí o no? La segunda: ¿rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? ¿Sí o no? Y la tercera, que fue, por cierto, impuesta por el movimiento estudiantil venezolano, que dice: ¿ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional
para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de Venezuela de los crímenes de lesa humanidad? ¿Sí o no? Esas tres preguntas, al usted participar y contestar sí, 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 de allí emana un mandato constitucional, como lo dice el artículo 1 y el artículo 5, que de acuerdo al artículo 70 es vinculante, o sea, es de obligatorio cumplimiento por parte de los órganos constituidos, porque el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Moral en Venezuela son órganos del Estado que emanan de la soberanía popular, y a esa soberanía están sometidas, según dice la Constitución, que se aprobó en el 99, en la cual no compartimos muchos artículos, pero es la que tenemos y tenemos que acatarla. De manera, Chugo, que ese es el marco constitucional y jurídico dentro del cual está basada la propuesta que desde el Táchira nació y que hoy en día está en el corazón de todos los venezolanos en Venezuela y en cualquier parte del mundo que se encuentren, porque es un mecanismo que nos permite expresar nuestra opinión. Lamentablemente tenemos limitaciones de tiempo, como siempre le suele ocurrir en la radio, pero creo que ha sido clara y nítida, repito, tu exposición. Te agradecemos profundamente esta conexión que hemos podido hacer desde el Táchira en la mañana de hoy. Era Luis Valo Farías, dirigente de la sociedad civil en el estado Táchira y parte del núcleo inicial promotor de esta propuesta, que hoy, con el apoyo de la Asamblea Nacional, se va a instrumentar del 7, precisa Luis, del 7 al 12 de diciembre. Su cuenta en Twitter, para que puedan seguirlo, es @ValoFarías, repito, @ValoFarías con B grande, y el movimiento que está impulsando se denomina La Rebelión de las Regiones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. O por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Guía astrológica. Todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a escuchar otra opinión sobre estos días importantes que estamos viviendo en medio de este proceso político venezolano. Vamos a escuchar la opinión de una ciudadana venezolana, de una educadora, de una comunicadora social, de una dirigente político que ha asumido la postura de participar en las elecciones del próximo 6 de diciembre, aún a sabiendas de todas las limitaciones que tiene ese proceso, de la manera irregular en que fue convocado y que fue instrumentado, pero que considera que
es necesario dar la pelea también en ese terreno, también en ese marco, que es uno de los instrumentos, o haciendo uso de uno de los instrumentos más importantes que tiene el ciudadano libre, como es el instrumento del voto. Me refiero a la doctora Mercedes Malavé. Ella está en la lista Unión y Progreso y siempre ha sido muy clara y sobre todo muy didáctica, muy pedagógica en su exposición. Mercedes, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Por qué votar el 6 de diciembre? ¿Por qué asistir a ese proceso a pesar de todas las reservas que tiene el ciudadano democrático frente al régimen y frente al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué hacer el 6 de diciembre y sobre todo qué hacer después, convirtiendo ese acto del voto en parte de una dinámica democrática? Buenos días, te escuchamos. Hola, Chugo, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda tu audiencia, siempre disponible para conversar con ustedes. Mira, oyendo al señor que me precedía y pensando también un poco cómo podemos organizar las ideas, se me ocurre que podemos hablar del voto y de la abstención en pasado, presente y futuro, como para hacer un balance, tratando de ser lo más objetivos posible en un acto que siempre compromete a la razón de los ciudadanos, pero también compromete mucho las convicciones, los afectos, los sentimientos. El voto es un acto humano que involucra a toda la persona y también a su parte afectiva. Por eso hay campañas, por eso se busca mover a las personas con los sentimientos, etcétera, ¿no? Pasado, presente y futuro del voto y de la abstención. ¿Qué ha pasado con esta dinámica del voto y de la abstención en el pasado? ¿Qué nos ha dejado el voto? Bueno, el voto nos ha dejado en la capacidad de convocar a más y más venezolanos, nos ha dejado liderazgos creíbles, nos ha dejado incluso un empate, vamos a decir técnico, en una elección presidencial y un triunfo gigantesco hace pocos años, en el año 2015, del poder originario, que es el poder legislativo en Venezuela. ¿Qué nos ha dejado la abstención en el pasado? Bueno, en el pasado la abstención nos ha dejado deserciones políticas, nos ha dejado algunas consignas y algunas estrategias que le han traído mucho dolor a los venezolanos, pérdida de seres queridos, de gente joven, o personas que han quedado expuestas pues a una represión tremenda por desconocer elecciones. Nos ha dejado una Asamblea Nacional en el 2005 absolutamente en manos del chavismo, que culminó su periodo haciendo todos los desastres que uno se puede imaginar en cuanto a la reorganización de todo el Estado y del poder público en Venezuela, sobre todo el poder electoral. Sin embargo, la oposición se recuperó en términos de participación y logró remontar ese gran error que reconocen todos que fue un error. En el presente, voto y abstención. Estos 3 meses escasos de campaña, ¿qué nos ha dejado la organización electoral? Al menos mi experiencia. La posibilidad de transmitir un mensaje a la gente honesto y claro de participación electoral. Nos ha dejado en Unión y Progreso pues la experiencia de haber conocido nuevos liderazgos completamente distintos a lo que veníamos observando, personas de la sociedad civil, personas de los gremios, gente de distintos sectores políticos también y sociales que se han venido dando cuenta de que esa estrategia pendular que ha llevado cada vez el péndulo a moverse con más fuerza hacia los extremos está destruyendo el país. Y la posibilidad de organizar un movimiento político de abajo hacia arriba, con personas que están ejerciendo pues el llamado, el derecho y el deber de votar con mucha responsabilidad, sin estar haciendo demasiado ruido, demasiado ostentosidad, porque lamentablemente la situación del país es demasiado precaria, pero sí con la convicción de salir todos los días a la calle a pedirle algo a la gente, porque no es el poder popular, no es el poder comunal, es el poder personal, la fuerza de cada ciudadano de cambiar esto con nuestros propios medios, con los medios racionales, humanos, sociales con los que contamos todavía los venezolanos y que nos tenemos que aferrar a eso porque quizás es esa dignidad lo último que nos queda. Como decía Caldera, por miedo a dejar la lucha, por miedo a perder toda la capacidad de reaccionar como sociedad frente a cosas dantescas que estamos viviendo. ¿Qué nos ha dejado en el presente la abstención? Bueno, yo tengo que decir con mucha responsabilidad que la abstención en el presente se ha convertido en una gran maniobra de censura y autocensura. Mira, Chuo,
todos los dirigentes políticos que están haciendo política en Venezuela, y sobre todo aquellos que ocupan cargos hoy, alcaldías, las pocas que quedan, gobernaciones, las pocas que quedan, concejalías, saben que la vía es el voto, saben que la abstención es un error. Dicen en privado, y esto lo dijo Capriles, no lo dije yo, lo que en público no se atreven a decir. ¿Por qué? Porque alrededor de la abstención, del llamado a la abstención, ha habido mucha manipulación, chantaje, amenazas contra las personas que promuevan la participación electoral en Venezuela. Entonces, estamos frente a dos extremos que se comportan exactamente igual. Apagan liderazgo, acallan a las personas que pueden, que tienen en sus manos en este momento en Venezuela la posibilidad de activar la sociedad y de producir un cambio político. Para mí ese es el saldo presente de la abstención. Una cosa que yo nunca había vivido, nunca había visto tanta amenaza, tanto silenciar a los líderes que le quedan al país, a los líderes democráticos. Y a eso se han prestado exactamente la misma línea editorial, por decirlo así, el extremo del chavismo y el extremo de la oposición. Lamentablemente, para mí ese es el saldo presente de la abstención. Hablemos del futuro. El futuro de la abstención, para comenzar por la abstención, sinceramente no lo veo. No lo veo precisamente por eso que te estoy diciendo. Muchos líderes que hoy en día dicen que no se meten, que este evento electoral así organizado no, así no me gusta, con esos candidatos no y así no, se están preparando el año que viene, no dentro de 5 años ni cuando cambie el CNE, se están preparando el año que viene para participar en elecciones de alcaldías y gobernaciones. O sea que además de que están promoviendo la abstención, además que están llamando a las personas a desconocer un evento electoral pensando que el gobierno va a decir que eso es vinculante, cosa que uno dice, bueno, mira, es increíble, le están pidiendo que sea más democrático que la democracia, prácticamente a un sistema y a un gobierno que no lo es. Además de eso, después van a decir, no, en las próximas elecciones sí vamos a participar. O sea que la abstención es una calle ciega sin futuro, yo no le veo futuro. ¿Qué futuro le veo a la participación electoral? Por lo menos a lo que nosotros estamos haciendo. Mira, yo le veo un futuro de renovación política, le veo un futuro de emergencia de nuevos liderazgos en Venezuela, le veo un futuro de organización de abajo hacia arriba. Veo que la sociedad civil, al menos en parte, se está movilizando y se está organizando alrededor de nuevos liderazgos que ya no van a ser partidistas, ya no van a ser grandes partidos que van a organizar de manera, digamos, prácticamente nacional, sino que va a ser un liderazgo mucho más sectorial, va a ser un liderazgo más representativo. El tema de la democracia representativa tiene que ver con la calidad de la representación, pero ese es el camino. El camino es una representación más genuina, más sectorial, más identificada con los múltiples intereses e inclinaciones que existen en la sociedad venezolana y en el mundo entero, porque hacia eso vamos. Y todo eso se organiza mediante la participación electoral. Todo eso se cultiva mediante el ejercicio del voto, del deber y del derecho de votar. O sea que yo le veo a la participación electoral en Venezuela un futuro creciente, vamos a decir, de barajar, para mover todo el mapa político en Venezuela como quien mueve la tierra y la trabaja para que vuelva. Estamos conversando con la doctora Mercedes Malavé. Ella es candidata en la lista nacional de Unión y Progreso. Es una dirigente comprometida con el uso y ejercicio de la vía democrática como instrumento para la construcción de la fuerza social y política que permita, que construya. Venezolanos que te están escuchando, ¿cuál es? Mira, mi llamado es salir a votar, no quedarse en la casa, no caer en la trampa de la abstención. Quienes estamos en la política, sabemos perfectamente que la abstención es una, digamos, orientado hacia pasos sucesivos. Es simplemente una estrategia de manipulación política, de deserción política que nosotros no podemos consentir. Mi llamado es ir a votar, salir a votar y votar bien, votar por la tarjeta, por tarjetas que de verdad nos representen. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo con la tarjeta Unión y Progreso que está a la derecha, bajando 3 tarjetas, ahí está la tarjeta de la UNIT político, el crecimiento en las bases políticas de la sociedad venezolana, que se involucren liderazgos todavía más valiosos, todavía más representativos, todavía más sugerentes en los distintos, como digo, en los distintos ámbitos o intereses de la sociedad venezolana, y ese movimiento hay que construirlo sobre todo fuera de la asamblea.
sobre todo se construye en los distintos municipios del país, en las distintas parroquias. Seguir creciendo por allí, seguir fomentando la participación ciudadana a través de muchas formas, también la protesta, por supuesto que sí, la consulta, todo lo que uno quiera, pero sobre todo a través de la participación electoral, a través del voto. Ahí nos encontramos absolutamente todos los venezolanos, y eso es lo que tenemos que tener claros en la mente, que lo que propongamos al país sea para el encuentro de todos los venezolanos, para el reconocimiento de todas las distintas ideologías, inclinaciones políticas que hay en Venezuela. Fuera de ese camino no hay sino destrucción, guerra, enfrentamiento, todo lo que nos ha traído hasta aquí a estos padecimientos tan agudos. Por eso lo que hagamos tiene que también aquellos que creyeron en el chavismo, que siguen creyendo en el madurismo, pero que tienen que entender que la forma de preservar al país, de salvar a Venezuela, es mediante la recuperación de la democracia, que se recupera de muchas formas, como dije, pero principalmente mediante la activación del voto ciudadano, no dejar que se nos muera ese pulmón, vamos a decir, que cada uno tiene de aporte a la democracia, que es la participación electoral. Mercedes, agradecido inmensamente por tu participación y por habernos expuesto de esta manera tan clara, tan categórica, lo que es la necesidad del ejercicio del voto, aún en un contexto autoritario como el que vivimos. Muchísimas gracias, muchísima suerte, y bueno, vamos a seguir muy pendientes de toda esta jornada hasta el 6 y después del 6. Un gran abrazo, buenos días. Gracias, Chu, así es, seguimos. Mercedes Malavé, dirigente de Formación Social Cristiana, diputada lista en Unión y Progreso, explicándonos su visión de por qué y para qué el voto en la jornada del próximo 6 de diciembre, así como escuchamos anteriormente las expresiones de Luis Valo Farías explicando el cómo, el por qué y el para qué de este proceso denominado consulta popular. Vamos a seguir. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Escuchamos a Luis Valo Farías explicando el cómo y el por qué, en su opinión. Lo que tenemos que hacer los venezolanos es acudir al proceso convocado por la Asamblea Nacional denominado Consulta Popular. Escuchamos también a Mercedes Malavé explicando de manera muy clara por qué, en su opinión, tenemos que acudir masivamente el 6 de diciembre a votar y a votar contra el gobierno. Ahora vamos a escuchar a un muy distinguido venezolano, expresidente del Consejo Nacional Electoral, entre otras altas funciones
que con éxito ha cumplido al servicio de la República. Una persona que se ha opuesto con todo lo que puede oponerse como ciudadano al proceso electoral del 6 de diciembre. Incluso ha llegado a interponer recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de parar lo que él ha denominado públicamente una chapuza electoral. Pero al mismo tiempo ha dicho, si eso no se logra parar, si se producen las elecciones y yo tengo un candidato en mi circuito, en mi municipio, para defender mi municipio, yo iré y votaré por él. Me refiero a Andrés Caleca. Andrés Caleca es un referente para la opinión pública venezolana en relación a estos temas y su opinión engañosas. Por eso quise pedirle a Andrés Caleca que nos dijera, cuando faltan apenas 5 días para para este evento electoral del próximo domingo, que nos diera su balance de esta situación y su opinión sobre qué hacer el 6 de diciembre y más allá del 6 de diciembre. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. ¿Aló? Sí, aló, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Aló? Sí, perfectamente. Ok. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Mira, estamos en una encrucijada sumamente difícil para Venezuela y para los ciudadanos de Venezuela. Tenemos un final de un año terrible desde todo punto de vista, desde el punto de vista del nivel de vida de la población que se ha visto disminuido casi al cero. La situación que está viviendo el venezolano y que está viviendo nuestro país en términos generales es de verdadera tragedia, una tragedia humanitaria a la cual nos ha conducido la irresponsabilidad de esta claque que está aposentada en Miraflores. Y al mismo tiempo estamos viviendo lo que yo presumo que va a ser el fin de una etapa también de la oposición venezolana, en la cual confluyen la convocatoria de la elección del 6 de diciembre y esta convocatoria de otros sectores de la oposición para la consulta popular. Cuando uno analiza las encuestas, las últimas que hay, se da cuenta que uno y otro llamado han caído en el vacío con respecto a la gran mayoría de la población. Más del 60% de los venezolanos no está interesado en este momento ni en las elecciones del 6 de diciembre ni en la consulta popular promovida por la Asamblea Nacional, porque están postrados. La situación es terrible. Yo estoy en este momento, y yo soy un privilegiado, como tú lo sabes, yo estoy en este momento, al terminar esta llamada, me voy a mi cola de la gasolina. Esa es la realidad que estamos viviendo los venezolanos, pero millones de venezolanos en este momento están pensando en cómo van a comer en el resto del día, cómo van a conseguir leña para cocinar. Ese es el nivel de postración al cual han llevado a este país. El señor Cabello ha dicho, además, de una manera brutal, como suele expresarse, el que no vote no come. Bueno, eso es la situación que está viviendo Venezuela. La oposición venezolana no ha logrado coordinar una acción precisa que permita revertir esa situación. Tenemos las elecciones del 6 de diciembre. Frente a unas elecciones convocadas violando 6 artículos de la Constitución, violando 3 artículos de la Ley de Procesos Electorales. Es decir, una elección montada pateando el Estado de Derecho, las reglas del juego de Venezuela. Quienes invitan a votar, desde el punto de vista de la oposición, tú ves que no protestan esas condiciones. Quienes se llaman a la abstención tampoco protestan esas condiciones. O sea, pareciera que se aceptara que cada vez más el régimen autoritario continúe triunfando en su camino de convertirse en un régimen totalitario, que es su verdadera vocación. Bueno, nosotros tenemos que ejercer en todos los ámbitos de la vida nacional la protesta, la denuncia de esta situación de postración, de esta situación de atropello que el gobierno nacional ha impuesto alrededor de este proceso del 6 de diciembre, alrededor de la Asamblea Nacional legítimamente electa por los venezolanos, y no abandonar ningún espacio de lucha, porque ¿qué va a pasar después del 6 de diciembre y después de la consulta? La nada. En enero nosotros estaremos
en la nada política, los partidos absolutamente destruidos, la oposición dividida en 3 pedazos, los gremios, los sindicatos, todas las organizaciones civiles de la sociedad eliminadas prácticamente por el régimen autoritario. Lo que tenemos por delante es una lucha muy difícil y todos los resquicios hay que usarlos. Hablábamos, estaba oyendo a la candidata Malavé, estupenda, sobre las bondades de participar en el proceso y las bondades de votar. Por supuesto que las respaldo. No se puede abandonar ningún espacio, ninguna posibilidad de votar. Mira, la experiencia en los países totalitarios, cuando se les quitó a la gente toda posibilidad de votar, era agónica en su lucha porque se les permitiera votar en cualquier circunstancia. Yo sí creo que hay que ir a votar, no llamo a la gente, ese no es mi papel, lo están llamando los candidatos, lo están llamando los partidos que participan de esa convocatoria. Yo iré a votar. Aquí en mi circuito felizmente hay candidatos por los cuales se puede votar. Iré a votar y ejercer mi derecho bajo protesta, en un proceso que es inconstitucional. Y habrá que votar el año que viene. El año que viene hay elecciones de alcaldes y hay elecciones de gobernadores. Habrá que crear candidaturas capaces de movilizar a alguien. Pero es que no basta eso. No basta intentar resolver sobre la marcha un problema. El problema de la oposición venezolana es de fondo. Hay que reconstruir los partidos. Hay que reconstruir la presencia de una visión democrática que se está perdiendo en Venezuela. Ya tenemos 3 generaciones de venezolanos bajo el chavismo, con la perversión de todo el régimen democrático venezolano y de todo el Estado de Derecho venezolano, incluso violando la propia Constitución que ellos se dieron. Y esa lucha no se puede abandonar en todos los terrenos, en todos los niveles. Es una lucha de organización, es una lucha paciente, es una lucha difícil. El que trate de vender en este momento soluciones mágicas está engañando al país. Lo está engañando quien dice que la consulta popular va a resolver los problemas porque entonces la comunidad internacional vendrá a ayudarnos, y lo está engañando los que, siendo candidatos a la Asamblea Nacional, te dicen que votes por ellos porque entonces esta nueva Asamblea Nacional quitará las sanciones y resolverá los problemas del país. Una y otra cosa son mentiras. Nosotros nos estamos enfrentando a una maquinaria terrible, a una alianza terrible de los sectores más atrasados del estalinismo venezolano, con los sectores militaristas de las Fuerzas Armadas, con los sectores del lumpen, bandas criminales, una alianza terrible. Y frente a eso no hay otra manera que oponerse creando una mayoría frente a la cual las bayonetas sean totalmente inútiles. Y esa mayoría se crea con trabajo de base, con trabajo sindical, con trabajo gremial, con trabajo en las asociaciones de vecinos, incluso en los consejos comunales que están allí, que son miles. Y eso está abandonado por la oposición venezolana. Entonces, la tarea a partir de enero es muy grande. Es en primer lugar una tarea de lucha constante y de organización constante, pero también es una tarea en el ámbito cultural, en el ámbito pedagógico. Tenemos que rescatar en el ideario nacional el concepto de la democracia, la concepción de la democracia, y los ciudadanos tenemos mucho que aportar más allá de lo que hagan los partidos políticos, y los partidos políticos tendrán que reorganizarse. Mira, una de las cosas fatales que ha hecho este Consejo Nacional Electoral y este Tribunal Supremo de Justicia de cara a las elecciones del 6 de diciembre fue la judicialización de los partidos, quitarle acción democrática, primero justicia y voluntad popular a sus legítimos representantes para entregárselos a unos verdaderos traficantes de la política. Bueno, estos dirigentes tendrán que reconstruir sus partidos, esos o unos nuevos, y todos tenemos que colaborar en esa tarea y también hacer las tareas que tienen que ver con las organizaciones civiles, que no son directamente políticas, que no son partidistas. Bueno, es un trabajo grande, no es fácil la situación. Yo diría, mira, hay que ir a votar siempre, en cualquier circunstancia, inclusive en las peores circunstancias. Ok, pero hay que ir a votar con un pañuelo en la nariz, bajo protesta. Y no lo veo. No veo
que haya ninguna posibilidad de que estos candidatos a las elecciones del 6 de diciembre, ni quienes están promoviendo la consulta popular, estén movilizando a la gran mayoría de la población. Entre otras cosas porque estamos en una pandemia terrible, no hay duda, y porque el país está postrado, con hambre, con miseria real, y bueno, es una tarea titánica lo que nos viene adelante. Iniciamos enero el paso de un desierto gigantesco, mayor del que hemos vivido hasta ahora. Yo lamento no dar buenas noticias por radio, ¿entiendes? Ojalá pudiera yo significar una esperanza. La única esperanza está en manos de cada uno de nosotros, en una lucha larga, difícil, constante de resistencia, de avances pequeños, de suma de organización y de suma de una propuesta democrática que logre movilizar a la sociedad. Ese es el camino, lamentablemente. Andrés, te agradecemos muchísimo tu participación, te agradecemos inmensamente la crudeza y la sinceridad descarnada de lo que nos estás diciendo. Tú nos dices que lamentas no dar buenas noticias. Déjame decirte que sí son buenas noticias, ¿sabes? Porque la experiencia del venezolano, la experiencia de lo que hemos vivido, nos revela que cada vez que nos han prometido soluciones mágicas, el resultado ha sido retroceso. Cada vez que nos han dicho que tienen soluciones inmediatas, y ahora sí, que la próxima marcha, que el próximo plantón, que la próxima guarimba, sale esto. Bueno, ha resultado mentira, ¿no? Cada vez que nos han dicho que no hace falta que nos movilicemos ni que nos organicemos y que lo que tenemos que hacer es quedarnos tranquilitos en la casa porque solos no podemos y alguien va a venir a ayudarnos, ha resultado mentira. Entonces, que alguien tenga el valor ciudadano, el coraje cívico de decir, como tú has dicho aquí hoy, la lucha va a ser larga y hay que hacerla de abajo hacia arriba y hay que reconstruir los cimientos mismos de la cultura democrática. El tema aquí no se trata de cuál es el liderazgo más sexy o cuál es el partido que me da la gana. No, hay que reconstruir los partidos, hay que reconstruir la cultura democrática. Aleluya, alguien lo dijo y fue Andrés Caleca, hoy acá en las Fuerzas de Unión. Muchísimas gracias, Andrés, muy buenos días. Gracias a ustedes. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, fue también importante factor en la gerencia de las empresas básicas de Guayana cuando eran un sueño industrial para la Venezuela postpetrolera, no como ahora que es una ruina. Es un ciudadano que conoce el proceso político venezolano y que con honestidad nos ha hablado. Hemos escuchado hoy entonces a los opositores que están a favor sobre la opción que consideran factible. Hemos escuchado también a quienes creen que hay que ir a votar porque ese es el camino y porque esa es la manera y porque el proceso del 6 de diciembre debe ser respondido con participación. Y hemos escuchado esta reflexión ruda de Andrés Caleca, diciéndonos, este es un proceso írrito, ilegal, inconstitucional, pero no podemos dejar de votar porque no podemos abandonar ningún espacio de lucha. Él dice, hay que votar con el pañuelo en la nariz, hay que votar bajo protesta, pero además de votar, hay que protestar, hay que organizarse, hay que hacer todo lo que tiene que hacer un ciudadano para recuperar el país que se nos está desangrando. Señores, estamos viviendo la tercera oleada de la diáspora. La tercera oleada de la diáspora. En plena pandemia, en plena crisis, en pleno desastre. Siguen saliendo venezolanos. No se sabe hacia dónde, porque ningún país de la región está en buenas condiciones como para decir, ah, mira, déjame mudarme al país de al lado que ese es un paraíso. ¿No? Sin embargo, así estamos. Eso es lo que está ocurriendo. Y para detener esa dinámica destructiva y para iniciar el proceso de reconstrucción del proyecto nacional venezolano, hace falta hablar con la verdad y actuar en consecuencia. Yo repito, le agradezco a mis tres invitados de hoy
y espero que ese insumo sea utilizado por ustedes para definir su posición, no solamente frente al 6 de diciembre, frente a todo este proceso que viene. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tovar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza